Hola, hola chicas y chicos, vamos a hacer la segunda parte de esta perrita San Valentín. En esta parte vamos a hacer todo el armado. Empezamos con el tutorial. Una vez que tejimos todo, ahora vamos a poner esta perla pequeña o mostacilla. Más o menos debe medir unos 4 milímetros. Entonces, lo vamos a poner en esta posición. Contamos del anillo mágico hasta aquí son 15 vueltas, con una diferencia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos, lo vamos a poner con hilo de costura doble hebra. Entonces lo vamos a poner de esta forma. El ojito es muy pequeño. Vamos a hacer 2 pasadas en el mismo lugar. Jalamos, volvemos a meter y metemos ahí. Sacamos por aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer es 3 nudos. Aquí jalamos así, hacemos 3 nudos. Jalando. 1, 2 y 3. Listo. Así nos va a quedar. Ahora vamos a poner la nariz una vuelta abajo del ojo. Ahí, al medio de este punto. La misma perla que utilizamos para los ojos. Ahí, así. Igual vamos a hacer 2 pasadas. Y sacamos aquí abajo. Así. ¿Listo? Hacemos 2 nudos. 1 y jalamos. Y 2. Listo. Ahora vamos a sacar este mismo hilo aquí, abajo de la nariz. Ahí. Justo donde hicimos el bordado de la nariz. Y bajamos 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Ahí. Sacamos por aquí abajo. Así. Ahora vamos a hacer una pasada más para que se note mejor en el mismo lugar. ¿Listo? Así. Por último, estos dos vamos a amarrar. 1 y 2. Listo. Ahora vamos a poner esta parte blanca del ojo y la ceja. Para esto vamos a utilizar mechilla 3 hebras para que sea más grueso. Entonces sacamos en esta parte. Ahí. Insertamos aquí. Así. No vamos a jalar mucho. Ahí. Ahora una vez más vamos a hacer lo mismo en el mismo lugar.
Ahí. Ahora nos vamos 3 vueltas arriba del ojo, en esa posición. Ahí, sin jalar mucho. Y vamos a hacer en 2 puntos inclinado con una vuelta, 2 pasadas. Igual no vamos a jalar mucho. Ahí. Y listo. Así, sin jalar mucho. Ahora, para que la parte blanca se mantenga en esa posición, vamos a poner un poco de pegamento. Ahí, con la agujita. Ahí ponemos pegamento. Con mucho cuidado para no manchar el tejido. Así. Acomodamos bien. Y aquí se va a quedar en esa posición. Así. Lo mismo vamos a hacer en este otro lado. Agarramos un poquito de pegamento aquí en la aguja y ponemos aquí al hilo. Ahí. Acomodamos bien con la aguja y listo. Así es como nos va a quedar. Ahora vamos a coser las orejas y lo vamos a hacer contando del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 7, ahí, así. Vamos a este otro lado, jalamos. Aquí vamos a hacer una pasadita. Metemos y sacamos por aquí abajo. Listo. Así nos tiene que quedar. Como pueden ver, las orejas están más adelante. Vamos a amarrar estos hilos. Ahí. Sin jalar mucho. 1 y 2. Estos 2 hilos en color plomo los vamos a volver a utilizar sacando por el anillo mágico de aquí arriba los 2. Así. Y de estos vamos a hacer 6. Vamos a hacer esto. Agarramos un pedazo de hilo, hacemos un nudo y sacamos por aquí al medio. Ahí. ¿No? Haremos otra vez lo mismo. Así. Y listo. Cortamos. Ahora todos estos hilos lo vamos a cortar más o menos dejando casi 2 centímetros. Ahí. ¿Listo? Estos hilos lo vamos a abrir. Todos los hilos para que se vea más. Así. Vamos a poner el moño. Ponemos pegamento aquí. Y lo pegamos ahí al medio. Así. Cortamos. Y esto vamos a esconder aquí adentro. Listo. Así. Ahora vamos a coser las patitas. Lo vamos a hacer 2 vueltas abajo. 1, 2. Ahí. Y lo vamos a hacer inclinado. Así.
inclinado con 1, 2, 3, 4, 5, en 5 vueltas inclinado. Empezamos a coser. Vamos al principio otra vez. Hacemos una puntadita y sacamos aquí. Ahí. Ahora con el hilo del otro brazo vamos a hacer 3 nudos. 1, 2 y 3. Cortamos. Así nos tiene que quedar. La patita de atrás vamos a poner del anillo mágico 1, 2, 3. En la vuelta 3, más o menos a ese nivel. Empezamos a coser. Sacamos aquí donde hemos empezado. Vamos a hacer una puntadita. Y sacamos el hilo por aquí arriba. Así. Ahora con este otro hilo de la pata de atrás hacemos 3 nudos para que no se deshaga. 1. La cola vamos a coser, contamos del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a coser. La cola lleva un poco de relleno. Vamos a poner un poco de relleno. ¿Listo? Y seguimos cosiendo. En esta parte vamos a hacer una puntadita. Repasamos para que no se deshaga. Sacamos el hilo por aquí arriba. Ahí. Listo, ya tenemos la colita puesta. Vamos a unir el cuerpo con la cabeza. Unimos punto con punto, ya que tanto el cuerpo como la cabeza tienen 30 puntos.
Rellenamos un poco más antes de cerrarlo por completo. Seguimos cosiendo. Vamos a hacer varias pasadas para asegurar. Y listo. Así. Cortamos. Listo. Esto lo ponemos al bracito. Así. Esta parte blanca que cosimos no les mostré. Lo hice aquí donde acabamos el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 para abajo empezamos a coser esta parte blanca. Aquí ya terminamos a esta hermosa cachorrita. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.